Bueno, como pudimos ver, ahí se ejemplifican algunos aspectos relacionados pues, con toda la problemática de cambio climático. El día de ayer Tim mencionó los esfuerzos que se hacen a nivel genético de la planta, que es un elemento muy importante de todo esto. Y lo que van a ver a través de la presentación y lo que pretendo dejarles a ustedes es que también hay otra serie de esfuerzos que se pueden hacer y que estamos haciendo a nivel más macro, manejando diferentes elementos del entorno de producción de café, que se complementa perfectamente con las investigaciones genéticas y que como resultado de todos esos esfuerzos es como podemos tener un futuro pues más optimista respecto a esta situación. Quiero ahora hablarles sobre el papel de los pequeños productores, que probablemente muchos de nosotros pues hemos oído y conocido sobre esto y por supuesto ustedes saben muy bien todos los aspectos de la industria de café. Pero creo que es bueno recordarlo. A nivel mundial en general hay 25 millones de pequeños productores que producen el 80% del café a nivel mundial. Y a su vez hay 100 millones de personas asociadas con esta industria productiva. Solo en África el 90% el 90% de los productores son todos pequeños productores. Específicamente en comercio justo, en Fairtrade, a nivel general para todos los productos tenemos 1.3 millones de productores y trabajadores asociados en 70 países y tenemos cerca de 1.200 organizaciones de productores certificadas en este momento en 16 categorías. Específicamente en café, tenemos un poco menos de 600,000 pequeños productores asociados o certificados Fairtrade y trabajando en 348 organizaciones certificadas, la gran mayoría de ellas cooperativas, y todo esto sucediendo en 28 países. Entonces, lo que he querido con esto es resaltar la importancia de los pequeños productores, o sea, hablar de seguridad alimenticia en la industria de cafés, hablar de todos los aspectos de calentamiento global y acciones de mitigación y adaptación, es hablar del trabajo que hay que hacer con pequeños productores en café, ¿verdad? Son un punto fundamental, digamos, de toda la cadena productiva. ¿Por qué Flowcert se involucró en proyectos y en todo el tema de sostenibilidad? Bueno, por 3 razones que ven ahí. La primera es por las consecuencias que son tan obvias para todos nosotros cuando vemos el campo, por las tendencias de mercado y porque claramente se necesitaba un apoyo para esto. Estos esfuerzos se iniciaron hace aproximadamente 2 años. Específicamente en el tema de cambio climático, hace 2 años pasamos una encuesta a nivel de productores y estos son resultados que obtuvimos de esa encuesta. 76% de los entrevistados nos dijeron que tenían rendimientos decrecientes, 83% no tenía acceso a tecnologías o metodologías de adaptación o mitigación para estos fenómenos naturales. Y otro muy interesante, 20% ya en ese momento había recibido solicitudes o insinuaciones al menos de sus clientes o preguntas si tenían o habían hecho una medición de sus emisiones de carbono en sus fincas. Por otro lado tenemos las tendencias de mercado, que son como muy conocidas pues para todos nosotros. Casi todas las mayores corporaciones del mundo en la industria alimenticia y específicamente en la categoría de café, que no escapa a esto, igualmente los supermercados,
Todos ellos han lanzado y creado programas de sostenibilidad con metas muy claras para los próximos 5, 10, 15, hasta 20 años. Entonces, la mezcla de todos estos indicios pues nos hizo a que Flowserve decidiera abrir servicios en esta dirección. Esto es un resumen de lo que nosotros estamos haciendo y específicamente quiero resaltarles los servicios en cadena de suministro, el de insetting, que ya vamos a hablar un poquito más, que incluye, pero pueden ser tratados independientemente, huellas de carbono, huellas de agua, verificación, monitoreo, análisis de impacto y recolección de datos de sostenimibilidad y análisis de esos datos. También en términos de financiamiento está el Fair Trade Access Fund, que es para productores, y luego algo muy importante que debemos saber del premio que se paga en Fair Trade, que son 20 centavos por libra en este momento. Hay 5 centavos que están específicamente separados, deben estar separados, o sea, un 25% del premio tiene que ir a inversiones en calidad y en productividad. Y eso es algo que los auditores nuestros están chequeando de que se cumpla, que 25% de lo que llegue en premios sea invertido en aspectos de calidad y de productividad. En momentos como con el ataque de Roya, eso es una gran ayuda para no es suficiente y no es lo único, pero es algo que ayuda a tratar este problema. Hay otro aspecto antes de entrar a hablarles de insetting, muy interesante, que es que Fairtrade está trabajando con la fundación que se llama Gold Standard, que lo que tiene es un estándar de carbono, es el estándar de carbono más reconocido, digamos, a nivel mundial de los estándares voluntarios, los que no son asociados con el programa de las Naciones Unidas, y se están asociando para crear un estándar que va a ser complementario al estándar de la fundación, y es un estándar que va a introducir los principios de Fairtrade en general y va a permitir pues que va a permitir, entre otras cosas, les voy a mostrar el acceso de los productores a los mercados de carbono. O sea, va a ser una posible línea de financiamiento para proyectos que lleguen hasta el punto de generar créditos de carbono, y de los cuales ya hay algunos ejemplos, y es un poco lo que motivó terminar de hacer este trabajo, creando esta asociación entre la Fundación y Fairtrade Internacional. Los alcances son siempre relacionados con energía o con agroforestales, muchas gracias, etcétera. Estoy aquí, es primera vez que la veo en español la presentación. Muy bien. Solo para terminar este tema importante, eso es un esfuerzo que va a estar abierto para organizaciones que están certificadas y no certificadas Fairtrade, o sea, está para el mercado en general, para quienes crean que es algo que sea beneficioso para ellos. No hay ningún sello asociado con estas verificaciones y estos proyectos. No se va a generar nada que pueda ir en el empaque o de alguna otra manera. Y se espera tener listo ese estándar para el Q4, el último trimestre del próximo año. Ahora, entrando específicamente en insetting, y perdonen que no lo he querido traducir, porque queremos, digamos, mantener que esta sea la palabra que se grabe pues en nuestras mentes.
InSetting tiene, ¿por qué pensamos en desarrollar este tipo de proyectos? InSetting tiene dos partes interesadas, los productores y sus comunidades y, por supuesto, las compañías compradoras y que manejan sus marcas en el mercado. Para los productores, ¿por qué es importante? Bueno, porque les asiste en algo que les están teniendo una carencia, que es la posibilidad de accesar tecnologías y conocimientos de adaptación y mitigación. También les da un acceso financiero, ¿verdad? Como les hablaba antes, por medio de los mercados de carbono. Y en tercer lugar, porque simplemente mejora su sustentabilidad del negocio. O sea, mejora la posibilidad de que sus fincas pues se mantengan en el tiempo y puedan seguir con su negocio, que usualmente es familiar, por varias generaciones más. Para las compañías es importante porque fortalece la cadena, su relación con la cadena de suministro. Esto tiene dos vértices. Uno, que les asegura el suministro del producto que necesitan, y dos, que por default les ayuda a establecer una relación mucho más fuerte con ese suplidor. Entonces es como un efecto doble ahí al hacer sobre esto. Y también permite crear oportunidades de mercadeo y de comunicar aspectos que antes la marca y el producto no tenían. Bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar esto hace aproximadamente 2 años, muy simplemente era un proyecto mediante el cual una organización hacía offsetting de sus emisiones de carbono, pero en su misma cadena de suministro. Lo que usualmente sucedía antes o ha sucedido es que una organización en países desarrollados necesitaba hacer o tenían el deseo de ser carbono neutrales, entonces iban y buscaban dónde invertir en algún proyecto del mundo, comprar créditos de carbono, y entonces ya se hacían neutrales con eso. No sabían a veces ni sabían que estaban comprando exactamente o cuáles eran todas las implicaciones del proyecto donde habían salido esos créditos, porque hay un mercado mundial para eso. Nosotros lo que les sugerimos es, no vaya e invierta en cualquier lugar, sino inviértalo en su propia cadena de suministro. En el caso del café, vaya directamente a donde sus suplidores. Entonces, empezamos a trabajar de esta forma, pero vimos que el asunto era un poquito más complicado que solo manejarlo así. Y los proyectos tenían muchísimos más elementos entre sí. Entonces, la definición ha evolucionado a esto. Y yo creo que es algo que vale la pena leer. Nosotros estamos considerando ahora InSetting como una inversión, sí que lo es, relacionada con cambio climático y dentro del negocio central de una compañía, tiene que estar relacionado con eso, que trae además beneficios adicionales y medibles a las organizaciones de productores y a las comunidades relacionadas con esa organización de productores. Entonces, como ven, es un concepto bastante holístico, o sea, no solo nos quedamos en las operaciones productivas, pero hemos querido involucrar a las comunidades alrededor de ellas. Este es un esquema conceptual de cómo hemos que resume todas las discusiones internas que hemos tenido del modelo, y no me voy a quedar en él ahora, pero me interesa pues que sepan que hay todo un marco conceptual de esto, y con mucho gusto pues podemos hablar de eso posteriormente. Voy a mostrarles ahora en la última parte de la presentación 3 ejemplos de proyectos de InSetting que hemos estado haciendo, para que ustedes se hagan una idea de qué quiere decir esto. Este primer ejemplo es un proyecto que se desarrolló o se está desarrollando, se desarrolló una primera fase
en Nicaragua. Es un proyecto cuyo objetivo es confrontar cambio climático y mejorar las condiciones de vida de las personas involucradas y además mejorar la seguridad de abastecimiento de esa cadena de suministro. Estuvo compuesto por tres estudios, digamos, independientes, 3 capítulos. Uno es un análisis de vulnerabilidad, otro es un establecimiento de la base de emisiones de esa producción, y el último fue un estudio de factibilidad para ver si se pueden desarrollar o no créditos de carbono de ese proyecto. Bueno, fue desarrollado, como les dije, ahí en Nicaragua, y hay 4 cooperativas involucradas con un poco más de 1.300 productores en ello, y por supuesto en café. El análisis de vulnerabilidad es un análisis que lo hizo un socio estratégico nuestro, lo hizo CIET, que muchos de ustedes conocen el trabajo de CIET. El análisis de vulnerabilidad está enfocado en la población que está involucrada en esto, o sea, este es un análisis enfocado hacia las personas, y lo que quiere decir de que usamos 3 criterios para analizar esto. Lo que quiere decir es que, digamos, nos preguntamos, bueno, ¿qué nivel de exposición tienen estas personas a esos fenómenos de cambio climático que están afectando esa zona? ¿Qué nivel de sensibilidad tienen a esos fenómenos y qué capacidad de adaptación tienen a esos fenómenos? Entonces se hizo una medición científica de eso, y surgieron 5 oportunidades para reducir esa vulnerabilidad. También se hizo una medición de emisiones de carbono y pues ustedes pueden ver ahí el resultado, que fue casi 6 kilogramos de carbono por cada kilo de café verde que se produjo. Pero eso no es tan importante ahora, pero de lo más importante para nosotros es que se establecieron cuáles fueron las mayores causas de las emisiones, de dónde se estaban surgiendo esas emisiones, y además se hizo una proyección que si las tecnologías que se sugirió implementar, que están en la última parte del estudio, si se logran implementar, se puede hacer una reducción de 60% de esas emisiones. Y por último, tenemos el estudio de factibilidad, donde se estudiaron 8 tipos de proyectos y se analizaron contra 5 estándares diferentes de carbono. Al final los resultados fue que se recomendó un proyecto de reforestación y aforestación en la zona para complementarlo pues con las plantaciones de café. Y se usó el Plan Vivo, que es uno de los estándares, y se consideró que era el más apto para usar en este tipo de proyectos específicos. Se podrá imaginar que cada proyecto es muy específico a las condiciones de la zona que se tienen. Entonces, esto fue lo que surgió. Ahora mismo el proyecto se finalizó esta primera etapa y estamos esperando aprobación pues para seguir con la segunda etapa, que es una etapa intensiva en inversión, porque ya viene la implementación del proyecto y la generación de los créditos de carbono apropiadamente para que salgan al mercado a venderse. Ahí es donde está ese proyecto. Quiero mostrarles un segundo proyecto. Este no es en café, pero es también un proyecto interesante que creo que puede ser de su interés. Lo que se pretendió fue reducir el impacto ambiental de las operaciones agrícolas y también de procesamiento en la producción de vino. Esto sucedió en Argentina, en la cooperativa La Riojana. Estuvo compuesto por dos grandes ejes. Uno, identificar las principales fuentes de emisión de carbono, también los consumos de agua y la contaminación de agua.
Y en segundo lugar también se identificaron las oportunidades para el mejoramiento de este proceso que en realidad hiciera dos cosas, que permitiera reducir emisiones y mejorar todos los aspectos de la parte primera y entonces estudiaron 8 proyectos y ya les voy a mostrar, digamos, qué salió. Este es un gráfico que pueden ver para las emisiones de carbono a nivel de cultivo. Se identificaron que los fertilizantes químicos utilizados y la electricidad utilizada en riego eran los mayores emisores de CO2 a la atmósfera. Y luego a nivel de la fábrica de procesamiento del vino, las aguas de desecho eran las principales, que podemos verlo aquí, eran la principal fuente de emisiones. Al final se obtuvieron resultados que, por ejemplo, de una botella de vino de 3/4 de litro, ahí tenemos la huella de carbono, 1.6 kilos por cada una de estas botellas, y también la huella de agua, que lo que nos dice es que se están consumiendo o afectando 448 litros de agua para producir una sola botella de estas. Lo que tienen ustedes que considerar es que esto no es consumo de agua, ¿verdad? Esto es huella de agua y eso tiene varias vertientes. Una es la cantidad de agua que se utiliza en hacer y también los efectos de contaminación que se tienen sobre otras aguas. De hecho, también hay otros aspectos que se toman en cuenta. Por ejemplo, este es un buen ejemplo y si ustedes ven aquí este mapa que está aquí puesto, este es un mapa que muestra el nivel de escasez de agua que hay en la región. Es un mapa satelital y entonces esta es una región que no es nada apta para hacer un proceso donde se utilice muchísima agua y eso mismo podemos trasladarlo a procesamiento de café, ¿verdad? Con muchísima agua. Entonces, tiene una huella de agua más pesada si producir algo con mucha agua en un lugar donde el agua es escasa, ¿verdad? A diferencia, esa huella de agua probablemente producida aquí en el bosque lluvioso nuestro va a ser mucho menos pesado, para que se hagan una idea pues, de cómo trabajan estas cosas. El otro resultado en cuanto de los 8 tecnologías que se vieron, se sugirieron, después de un análisis, estas 3 implementar, ¿verdad? Para mejoramiento de todas esas emisiones. Irrigación valiéndose de energía solar, luego compost y ácido, fertilización de compost y ácido húmico, y luego tratamiento de aguas residuales con biodigestores. Tengo un tercer proyecto que quiero hablarles rápidamente. Este es en café y es en África. Está sucediendo en una cooperativa que se llama KCU en Tanzania. Y es un proyecto relacionado con eficiencia energética. Lo que estaba sucediendo aquí es que todas las comunidades asociadas con esta cooperativa, que es bastante grande, tiene 48,000 asociados, todas las comunidades estaban cocinando con unas cocinas de leña muy poco eficientes y eso tenía un montón de efectos secundarios. Una es que se estaban comiendo todo el bosque alrededor de donde ellos vivían para tomar leña todos los días para cocinar y eran cocinas muy ineficientes. El otro tiene relacionado con aspectos de salud. Se generan humos que se meten en la casa y las personas que están ahí lo están inhalando constantemente. Entonces, este es un proyecto que de hecho se está llevando hasta generar créditos de carbono, mediante el cual se desarrolló unas cocinas con tecnología ahí interna y la cooperativa va a producir estos miles de cocinas para dárselas a cada una de las casas de sus miembros. De hecho, el plan es que, como pueden ver ahí, después del año 4 incluso las vendan más comercialmente, digo, porque a sus miembros va a ser al costo, las vendan comercialmente al resto de la población de Tanzania. Entonces, con eso hay un efecto muy importante en el bosque que no se va a tocar
y los consecuentes efectos de la preservación de ese bosque para el cultivo de café que se van a tener. Entonces este es otro de los proyectos. Y para finalizar, esta es una lista de los proyectos que hemos hecho. Hemos realizado un poco más de 20 proyectos de este tipo en los últimos 3 años. Muchos de esos con huellas de carbono, pero también, como les he podido explicar, son proyectos que cada uno tiene una particularidad. Entonces son los científicos y los técnicos los que determinan pues cada uno cómo se va desenvolviendo ese proyecto. Para terminar, quiero mostrarles nada más el último desarrollo que hemos hecho en café, relacionado con café. Trabajamos nos integramos pues a un grupo de trabajo de un proyecto que quiso desarrollar, y esto a mí me parece muy interesante, se ha propuesto desarrollar una metodología para calcular emisiones de carbono para producción de café verde. Ahora, ¿qué tiene esto de específico? Bueno, lo que se desarrolló fue un PCR, como se dice en inglés, que es un Product Category Rule, una regla para productos de una categoría específica, y eso es como un mini estándar que es mucho más específico. Por eso es que esto es un documento que sale solo para producción de café verde, no se puede utilizar para otra cosa. Los propósitos de quienes han empujado esto, la idea era tener consistencia en la aplicación de metodologías para cálculo de emisiones de carbono, o sea, que tener una base común, de tal manera que si ustedes usan esta metodología para medir emisiones en una finca en Nicaragua, puedan ser comparables los resultados al medirlas luego en Costa Rica, por lo menos que sean comparables. El otro aspecto es poder, al hacer esto comparable, que las personas que toman decisiones sobre lo que se debe hacer para mejorar desde el punto de vista de emisiones esas plantaciones y del punto de vista productivo, que sean acciones muchísimo más efectivas, muchísimo más efectivas, y valiéndose incluso de la experiencia que otros ya han tenido. Y como una suma de todo esto, por supuesto, generar un cambio de actitud y operativo, de comportamiento en cómo se maneja la plantación de café. Al final, o sea, si ustedes ven dentro de todo lo que les he estado diciendo, la idea es tratar de incorporar el elemento de sostenibilidad como una variable, igual que han estado otras incorporadas. O sea, eso va a haber que hacerlo porque el cambio en el clima y el calentamiento está ahí y vamos a seguir con eso. Entonces hay que vivir con eso permanentemente. La organización que generó el primer movimiento de esto es la SAI, específicamente el grupo de café, que seguro algunos de ustedes de la iniciativa de agricultura sostenible, algunos de ustedes pues han oído hablar sobre ello. Y el grupo que ha movido este proyecto son estas compañías que yo sé que ustedes también las conocen perfectamente. Quien puso el financiamiento para hacer esto fue la iniciativa de comercio sostenible de Holanda, y quienes lo han implementado somos este grupo de organizaciones certificadoras que, para que vean que no todo siempre es malo, o sea, sí colaboramos en algunas cosas, no estamos ahí compitiendo solamente, sino entendemos y escuchamos muchas veces pues lo que el mercado nos dice sobre la necesidad de colaborar. Este es un buen ejemplo de esto. Lo que se hizo fueron 2 fases básicamente, una de desarrollo del documento y la otra se corrieron unos pilotos. Se corrieron un piloto en Honduras, uno en Kenia y otro en Vietnam. Y ahí pueden ver pues las organizaciones que estuvieron involucradas. Y los resultados de esto es que ya el documento está listo. Eso es un documento público
y ustedes pueden hacer uso de él y valerse de él. Lo pueden encontrar pues en esa dirección, o si no, pues con mucho gusto en algún momento yo se los facilito. Va a ser finalmente aprobado, pero es nada más un requisito pequeño que hace falta, y también va a tener adjunto los documentos, la documentación de los pilotos que se corrieron, para que ustedes tengan una idea pues de qué fue lo que se hizo ahí y cómo sucedió. Pero pues la idea es que ustedes empiecen a hacer uso de esto, porque es como el primer gran esfuerzo en café específico para tratar de estandarizar un poco lo que se está haciendo y los esfuerzos, para que no haya la posibilidad de que como resultado de los esfuerzos que ustedes hagan, alguien pueda querer traerse abajo con argumentos como de que pues la metodología que se utilizó no es válida o algo por el estilo. Esto es lo que yo tengo para contarles sobre InSetting. Como ven, es un servicio cuya idea es tener un enfoque holístico, y a veces desde cosas muy específicas como mediciones de agua, o de huellas de agua, o emisiones de carbono, asociado todo esto específicamente a las cuestiones productivas, uso de fertilizantes, uso de compost, tratamiento de aguas residuales, etcétera, hasta proyectos más complejos que llevan y de largo plazo, que es generación de créditos de carbono. Como una forma de traer financiamiento al proceso de café. Así que bueno, les agradezco por su atención. Si tienen algunas preguntas, creo que estamos un poco apretados de tiempo, pero pues ahí luego podemos verlas con mucho gusto. Muchas gracias.